Mi papacito trabajó en un expendio de pan con Juan Evia, buen amigo de él, y quien después fundó el restaurante El Correo Español, en donde se vendía cabrito. Continuando con la historia de mis papacitos, ellos se conocieron en un expendio de pan y ahí se hicieron novios. Era la época en que mi mamá vivía en casa de la tía Carmela y mi mamacita iba a comprar el pan. Al poco tiempo, se tuvieron que regresar a Puebla donde vivía con la tía Beatriz. Cuando se fue mi mamá a Puebla, no pudo avisarle a mi papá, así es que le dejó una carta con el siguiente membrete. Señor Ángel Sánchez, Panadería Los Ángeles, frente al Cine Carpio, Santa María la Redonda. La carta la recibió mi papá Ángel y enseguida se fue a Puebla a buscarla y ahí tuvieron el noviazgo de la calle al balcón. Continuando con la historia, cuando vivió mi mamacita en Puebla. Un día mi papacito le dijo que le iba a regalar un abrigo. Mi mamá, feliz, se lo comentó a la tía Beatriz y ella le respondió que de ninguna manera iba a permitir que le regalaran ropa. En diciembre fueron mi papacito y mi abuelita Virginia a visitarla, llevando una enorme caja. Mi mamacita sufrió pensando que era el abrigo. Se llevaron la gran sorpresa de que era su vestido de novia y mi abuelita Virginia había ido a pedir su mano. A la tía Beatriz le gustó mucho que mi abuelita le platicó que tenía una hermana que se acababa de casar con el general Ceballos, lo cual le encantó la idea de saber que en la familia había un general. Contrajeron matrimonio el 4 de febrero de 1934 en la parroquia de San Antonio de las Huertas. Se fueron a vivir a un departamento en Laguna del Carmen en la colonia Anáhuac. En esa vecindad mi papacito tenía un expendio de pan. Se iba en bicicleta y con un enorme canasto en la cabeza. Imagínense el equilibrio que se requería. Tuve la fortuna de ser la primera hija, nieta y sobrina, por lo que fui muy consentida de todos. Ahí nacimos. Y yo, Ángeles, Manolo y Rosita, la cual a veces se quedaba privada y mi mamá se la llevaba a mi papá. Él le daba una pequeña nalgada y ella reaccionaba. Ángeles y yo ayudábamos a vender conchas de a 3 por 5 centavos. Regularmente salíamos al patio con bolsitas de pan del día anterior, diciéndoles a los demás niños: queremos jugar, queremos jugar. En ese expendio de pan, mi mamá hacía rompope y gelatinas para vender. Un día estaba mi abuelita Virginia con nosotros y llegó mi tía Paz abriendo su rebozo. Le dijo a mi abuelita: señora, este es su nieto. Así nos presentó a Felipe. Mi abuelita enseguida le dijo a mi tío Adolfo que se tenía que casar inmediatamente. Al fondo de esa bendita vecindad vivía Rosarito. Se supone que su esposo había muerto y había tenido una hijita que falleció. Del otro lado del expendio había un taller mecánico, en el cual tenían una hija como de mi edad llamada Julia. Éramos buenas amigas y un día la fui a esperar para que saliéramos a jugar. Su mamá estaba matando chinches con un bote de petróleo en la mano y luego le prendía fuego. Dio la de malas que el bote se le incendió y la señora lo aventó, con tan mala suerte que fue a dar a donde estaba sentada mi amiga Julia en una sillita de madera y dándole el biberón a su hermanito recién nacido. Yo salí corriendo para avisarle a mi mamá, la cual trajo su único abrigo para ponérselo encima a la señora. Desde luego, ahí fallecieron mi amiga y su hermanito. Por ese motivo, y yo, hasta la fecha, le tengo mucho miedo al fuego. En alguna ocasión, se fueron mis papacitos al cine y se quedó la señorita Antonietita a cuidarnos. Entre los tres, yo no creo que haya sido Rosita, más bien Ángeles, Manolo y yo sacamos cajones del mueble y así pudimos sacar una botella de rompope, la cual entre todos nos la acabamos. Ángeles y yo nos dormimos y Manolito, preocupado, le decía a la señorita Antonietita: por favor no le diga nada a mi mamá. La casa de Santo Tomás era muy agradable y estaba frente al casco del Politécnico. Había un jardín muy grande, muy bonito, con juegos en los cuales nos íbamos a divertir Rosita, Manolo, Ángeles y yo.
Un día nos subimos al sube y baja, y Rosita se cayó y se lastimó la pierna, la cual le tuvieron que enyesar. Permaneció varias semanas con la pierna enyesada, y cuando le quitaron el yeso, ella feliz decía: "Ya sé caminar, ya sé caminar". Sin embargo, a mí no me gustaba mucho estar en esa casa, porque se reunían todos mis tíos, mis papás y amigos de todos ellos, y se ponían a jugar cartas, y yo tenía que estar cuidando a todos los pequeños, que eran muy traviesos. En la esquina de esa casa había una tienda a la que íbamos a comprar lo que se nos antojaba, entre ello, unos cocos que eran riquísimos. En esa época íbamos al kinder de la Escuela Nacional para Maestros. Era un kinder precioso, y nos enseñaban muchas cosas, entre ellas, nos ponían a comprar y vender. Podíamos llevar arroz, frijol o azúcar, y ponían una báscula. A algunos nos tocaba vender y a otros comprar, así nos turnábamos. También lavábamos un pañuelito o alguna cosita sencilla. Nos enseñaban a sembrar, y tiempo después, poníamos las verduras en carretillas y las vendíamos a los mismos papás. Lechugas, jitomates, rábanos, etc. Regábamos en unos arroyitos que había ahí, en donde un día me caí y llegué a la casa con el vestido de una maestra. Mi mami nos hizo unos cojincitos en forma de gatitos porque tomábamos la siesta en un kiosco al aire libre. Para el festival del kinder, mi mamá le hizo a Ángeles un vestido precioso de Antigua y la peinó con caireles. Se veía preciosa, incluso la directora le pidió a mi mamá si le permitía pintarla en el escenario del kinder. A mí me hizo un vestido de tul con listones y mi papacito me hizo un palo con globos. Un día de los Reyes Magos, nos llevaron un anafre y mi mamá compró masa y se puso con nosotros a hacer quesadillas. El primero y segundo año de primaria lo hicimos en la Escuela Nacional para Maestros en San Cosme, la que después fue la Escuela Nacional de Música. Algún tiempo después nos cambiamos cerca de la tlapalería de mi tío Evaristo, que estaba en la siguiente esquina. Al fondo vivían Lalito y la nena. Su papá era el señor Eduardo y tocaba la mandolina. Algunas veces íbamos de paseo con ellos, incluso a remar a Chapultepec. Un día se nos ocurrió poner una escalera de madera y subirnos todos a la azotea. Mi papacito se dio cuenta y nos dijo que bajáramos rápidamente y según íbamos bajando, nos iba dando una nalgada a cada uno. Después nos fuimos a vivir al Lago Masc 116, Colonia Anáhuac, en donde puso mi papacito la fábrica. Se llamaba la Quinta Margarita y debe haber sido una quinta preciosa. Tenía contraventanas de madera y estaba en forma de L. Tenía como un patio español y la terraza era muy bonita, pues tenía techo de vidrios cortados muy artísticamente y enfrente había un alfalfar, el cual tuvo que quitar mi papacito y poner techos de lámina para hacer la fábrica. Respetó dos pinos hermosos, pues no los cortó. Por uno de ellos nos echábamos de resbaladilla y ya los teníamos lisitos de tanto tirarnos por ellos. Atrás había una enorme higuera en la cual nos escondíamos los cuatro cuando hacíamos travesuras y mi mamá no nos encontraba. Nuestro papacito inició la fábrica de tinacos, cubetas, tubos, sombreros y codos de lámina. Mi papá los fabricaba y mis tíos los vendían. En esa época, se iban a los pueblos a comprar láminas y llevaban láminas de asbesto para hacer intercambio y pagarles las láminas metálicas. Cuando regresaban, había que aplanarlas, lo cual se hacía con un diablo, que es un aparato de madera con ruedas metálicas muy gruesas y eso sirve para aplanar las láminas. Incluso mi mamacita ayudaba a hacerlo. También se hacían clavos con cabeza de plomo que se usaban en esa época para las vías del tren. Ángeles y yo nos sentábamos en unas sillitas bajas, con los moldes de madera en las piernas. Los moldes tenían huecos en los cuales un trabajador iba poniendo plomo en los huecos y nosotras poníamos los clavos y esperábamos a que se enfriaran para que estuvieran listos. Mi papá tenía ahí una paila ardiendo todo el tiempo que era donde galvanizaban todos los productos, pues tenía que estar el plomo derretido.
chicos que éramos, nos llamaba la atención, y cuando se iban mis papacitos al cine o algún sitio, con miedo nos asomábamos a ver la paila. Un día nos asustó la loba. Por cierto, era la loba Sánchez y Rodríguez, que así bautizó Manolo a la perra que ahí teníamos. Mi mamacita cerraba la cocina con un palo con 2 armillas y a la hora que la loba logró abrir la puerta a empujones, se juntaron los 2 cables de luz y pensamos que era un ladrón. Así que todos fuimos en fila a ver qué pasaba y nos encontramos con la loba, comiéndose la olla de frijoles. Ya había entrado en sociedad mi tío Tino, que era novio de mi tía Rosca, con el cual se casó. Mi mamacita guisaba con petróleo y se usaba también para la paila, por lo que Manolo y yo íbamos a comprar el petróleo. Mi papacito hizo un carrito de madera con ruedas de patines y nos ponía encima un tambo muy grande, el cual llenábamos con petróleo en la avenida Mariano Escobedo y las vías del tren. Mi abuelito Manolo vivía con nosotros. Se iba a las 6 de la mañana. Se salía al patio y en la llave de ahí, se lavaba cabeza y axilas, ya que no teníamos agua caliente. En esa época, para bañarnos, mi papacito ponía unos ladrillos y al centro leña y una tina muy grande encima y la llenábamos de agua, la cual después acarreábamos a la tina del baño, que era muy bonita. Era como de porcelana, de un lado más alta que el resto, con lo cual la cogíamos de resbaladilla. La disfrutábamos mucho, e incluso en vacaciones, venía la prima Magos y todos nos metíamos a la tina y salíamos a echarnos de resbaladilla. Por cierto, la prima Magos era hija de la tía Rosa de la Industrial, la cual se casó con el general Alfonso Ceballos y tuvieron 9 hijos. Volviendo al tema de los días sábados, que era cuando nos bañábamos, mi papacito nos llevaba a cada uno de burrito a nuestras camas y ahí nos llevaba de cenar. Mi papá hacía un soufflé con pan duro, le ponía leche, pasitas y huevo y le quedaba delicioso. Ángeles, Manolo y yo fuimos a un medio internado llamado Laura Temple. Estaba en Lago Alberto y Río San Joaquín. En ese medio internado, las compañeras querían mucho a mi hermano Manolo, incluso nos decían que, cuando él fuera grande, le recordáramos que ellas lo querían mucho. Ahí también estaba internada la güerita, mamá de Laura Ramírez y hermana de mi tío Tino. En esa época mi tía Rosca se hizo novia de mi tío Tino, el cual era chofer en la línea de autobuses Santa Julia. Mi papacito quiso ayudarlo y entró a trabajar sin aportar dinero. Esto, para empezar, no hizo felices a mis tíos, a los que no les gustaba el carácter de mi tío y se fueron separando. Mi tío Manuel se fue a Guadalajara con don Manuel Alonso, medio hermano de mi tío Tino, y ahí pusieron en sociedad una fábrica similar a la de mi papá. Mi tío Evaristo puso otra tlapalería y la alfarería, en la cual yo trabajé por un tiempo. Ahí, yo compraba, vendía, trapeaba y sacudía. Mi tío Adolfo se fue a trabajar a Apan, Hidalgo, por lo que en la sociedad ya quedaron solo mi tío Tino y mi papá. Estando todavía en Lago Masc, íbamos a tomar clases de catecismo con un carpintero que vivía muy cerca. El día de nuestra primera comunión yo desperté porque oí mucho ruido. Era mi papacito colgando ramos de flores con listones por toda la casa. Fue maravilloso. Mi mamá nos hizo nuestros vestidos de primera comunión. La loba sabía muy bien a qué hora llegábamos de la escuela y se quedaba en la puerta. Cuando llegaba Manolito, se agachaba a abrazar a la loba, la cual le lamía toda la cara. Mi mamacita le decía que ya no la besara porque ya había besado a la perra. Un día nos pusimos a jugar en el taller y Ángeles cogió un cautín, lo aventó al piso y le cayó en el pie y desde luego se lo clavó. Un día mi mamacita me mandó a la tienda de enfrente y yo llegué con la güerita y le dije: güerita, dice mi mamá que le mande 6 huevos. La güerita me dijo: ¿cómo se dice, niña? Contesté: es que mi papá ya llegó y mi mamá no ha hecho la comida. La güerita me dijo: no, niña, se dice por favor.
A mi abuelito le gustaba mucho la sopa de pan que hacía mi mamá, y cuando estaba hirviendo, le ponía un huevo ahí para que se cociera. A él le gustaba sentarse en un sillón en la terraza, el cual tenía palitos para reclinar el respaldo. Yo llevaba el periódico y ahí nos quedábamos los dos dormidos. Había goteras en la casa, por lo que mi papá había echado chapopote en la azotea, el cual con el sol se derritió y cayó por la casa, y la loba se ocupó de poner sus patitas y manchar todo. En esa época me llevó mi abuelito Manolo a Veracruz, desde luego en tren, pues él ya estaba jubilado por haber perdido su ojo en los ferrocarriles. Me compró un precioso traje de marinerito y por primera vez vi el mar, y me llevó al café de la parroquia, donde era un lugar obligado para todos los españoles. Volviendo a Santo Tomás, a la casa de mis abuelos y tíos, ahí conocimos al tío Carlos Varela, amigo de mis tíos. En 1945 mi tío Joaquín participó en la Segunda Guerra Mundial, en el Escuadrón 201, en la cual también fue el tío Carlos Varela. Él era piloto y mi tío Joaquín era encargado del mantenimiento de los aviones. En una placa de bronce conmemorativa en el bosque de Chapultepec está su nombre, y cuando falleció fue velado en las instalaciones del ejército con todos los honores correspondientes, incluyendo la bandera del escuadrón. Con frecuencia íbamos al cine. En esa época se usaban los anuncios de lo que pasaba en el mundo, y ahí veíamos al tío Carlos Varela piloteando un avión. Mi mamá, mi abuelita y yo nos emocionábamos mucho. La esposa de mi tío Joaquín, la tía Güera, vivió una temporada con nosotros. Ella imitaba a Rosita, pues se subía en una escoba y se iba por todo el patio diciendo: «Ay, mamachita linda, ay, mamachita linda». Su nombre era Alicia. Sus hijos fueron Gerardo, Gilberto y Leticia, esta última fallecida recientemente. A mi mani la quisieron siempre todos los tíos, porque era muy amorosa, simpática y traviesa. Mi abuelita la quiso como si fuera su hija. Llegaba con ella, le daba 50 pesos y le pedía que hiciera fabada para todos. Mi tío Evaristo, que era el mayor, tuvo a Ricardo, Sergio y Marisa. Le gustaba cantar asturianadas y tenía muy buena voz. Mi tío Adolfo tuvo a Felipe, Adolfo, Yolanda, Virginia, Arturo, Rebeca y Lourdes. Al final de su vida, se dedicó a hacer pequeños juguetes de madera para los niños pobres. Mi tío Manuel era muy guapo y una persona encantadora. Desafortunadamente, al operarse de una hernia, tuvo una oclusión mesentérica y falleció muy joven. Tuvo 3 hijas, Virginia, ya fallecida, Ana y María Eugenia. Al fallecer mi tío, Beatriz, su esposa, estaba embarazada de la tercera. En esa temporada íbamos a los desayunos del DIF, Manolo, Ángeles y yo. Ahí nos daban un huevo duro, un plátano y un vaso de leche. Hacienda de la Encarnación. Cuando fuimos a la Hacienda de la Encarnación por primera vez, nos llevó mi tío Tino. Mi papá empezó a buscar las recámaras, pero la hacienda era muy grande y como ya era de noche, no encontró las habitaciones. Encontró solo el salón de billar y en esas mesas nos prepararon como si fueran camas. Mi mamacita nos puso algunos trapos en la cabeza como almohadas y nos tapó con algo. Al llegar vimos unas bolas grises muy grandes en las esquinas y poco a poco se empezaron a deshacer, eran arañas patudas. Era una hacienda muy hermosa y a mi mamacita le gustaba mucho ir. En la hacienda había un trenecito, en el cual iban a Atizapán a comprar todo lo necesario para la hacienda, desde comida, velas y todo lo que se requería para el mantenimiento de la hacienda. La entrada era un precioso portón enorme de madera y enseguida había 3 carretelas antiguas, una era la de fiesta, muy elegante, y las otras 2 eran más sencillas. El trenecito era un encanto, era para una sola persona a lo ancho, pues era angosto y tenía los rieles hasta Atizapán para poder comprar todo lo necesario. Había también una carretela que se supone era tirada por burros. Como Ángeles era la más alta de todos, ella la jalaba y nos llevaba hasta donde había la pastura. Ahí nos aventaba a nosotros y eso nos encantaba. La cocina era muy bonita, toda de azulejos y hornillas para leña.
Cuando mi tío Alfonso llevaba el camión de la orquesta del ejército y llegando a Atizapán, hacía que todos los niños nos bajáramos y le decía a la marchanta: quiero overoles para todos estos chamacos, y nos compraba overoles a todos. Muy cerca había un pequeño cerro y al otro lado un arroyo de agua helada. Alguna vez fue con nosotros la tía Antonia, tía de mi tío Tino, a quien le gustaba mucho jugar fútbol. Se ponía un paliacate en la cabeza y decía que ella era Lángara, un jugador importante de esa época. Una vez nos fuimos al río y la tía Antonia lavó su fondo, el cual se lo llevó la corriente, y luego empezó a gritarles a los hombres que estaban del otro lado, que por favor lo recogieran. En todo alrededor de la hacienda había sembradíos de tejocotes. Era una vista preciosa, todo naranja, sobre todo en diciembre. La tía Rosa, esposa del tío Alfonso, nos platicaba que, en época de la Revolución, él llevaba monedas de oro que guardaba en tinajas de barro, como de 1 metro de alto, de las cuales la tía jamás fue capaz de tomar alguna. Colonia Clavería. Mi papá y mi tío Tino construyeron 2 casas iguales en la colonia La Nueva Clavería. Las 2 casas eran iguales, pero mi tío Tino le puso cantera alrededor de las ventanas y la puerta. Mi papi cerró la terraza y ahí le hizo una recámara a Rosarito, quien, por ayudar a mi mamá, freía huevos muy temprano y claro, cuando nosotros nos levantábamos, ya estaban fríos. Vivió con nosotros y se supone que ayudaba pagando el agua. En Clavería nacieron nuestros hermanos Pili, Rocío y Carlos. Para mí, eran como un juguete, incluso a Carlos yo le decía mi hijo, hasta que mi abuelita me dijo que no estaba bien, pues yo tenía ya 15 años y la gente podía pensar que de veras era mi hijo. Cuando trabajé en la alfarería en alguna ocasión entraron 2 señoras con rebozo y cuando menos pensé, una de ellas ya se llevaba un cuadro. Mi tío Evaristo me pagaba 80 pesos al mes. Había otros 2 locales. En uno estaba el señor Ubaldo, que hacía figuras de plastilina. Las hacía muy bonitas y yo las ponía en el aparador. Incluso un día hizo un sapo con saco a cuadros, cachucha y pipa, sentado en una concha, como si fuera un carro tirado por 2 caballitos de mar. Un día entraron hasta el tapanco y me robaron mi bolsa, en la cual traía yo las llaves de la alfarería. Le hablé al señor Ubaldo y él me ayudó a cerrar por dentro con unos alambres. La fábrica se cambió a Ferrocarril de Cuernavaca y ahí estuvieron varios años. Después se cambiaron para Azcapotzalco. Ahí empezaron a hacer desayunadores, los cuales vendían a Sears. Llegó un momento en que comenzaron a llegar otros productos como el plástico. Las cubetas eran de plástico, los tinacos de asbesto y así todos los productos que se hacían en la fábrica empezaron a desaparecer. En Ferrocarril de Cuernavaca yo estuve una época como secretaria. Después me fui a trabajar a los 2 Leones y Ángeles, vino como secretaria a la fábrica. Cuando estuvo la fábrica en Azcapotzalco, Manolito trabajó ahí en el departamento de tapicería. Mi tío Joaquín le ofreció a Manolo y a Carlos que fueran a estudiar para instructor de vuelo ciego, lo cual fue excelente para Manolo, quien incluso trabajó para Pemex en esa área. En Clavería crecimos todos junto a puerquitos y gallinas que compraban o mi papá o mi mamá. Por lo pronto en la casa, mi mami nos traía al zape, pues a ella le gustaba que la casa estuviera como tacita de plata. Entonces teníamos que lijar pisos y pintarlos con congo, todo a mano. Mi mamá tenía una linda vitrina, la cual teníamos que vaciar y volver a acomodarla. Lavábamos la ropa y teníamos que subir a tenderla a la azotea por una escalera de caracol. Era lógico, pues éramos 9 y mi mamacita no podía sola. Cuando vivíamos en Clavería a mis hermanas les gustaba ir por la azotea a casa de Beatriz y de otra vecina. Cierta ocasión nos robaron y se dio cuenta mi papá, subió a ver y mi mamacita detrás de él con el sartén, que incluso le aventó al ladrón.
Se robaron la máquina de coser de mi mamá y toda mi ropa que acababa yo de lavar. Era ropa que me pasaban mis primas. Pues la tía Rosa se iba al otro lado, Estados Unidos, y traía ropa. Mis primas me la pasaban cuando ya no la usaban. En Clavería, Manolo cogía la bicicleta y mis hermanas en patines se cogían detrás de él y él les hacía coleadas. Al principio, en la colonia Clavería, prácticamente no había casas y los cables de luz los tenían que estar poniendo mi papá y mi tío desde 4 calles. Sin embargo, al día siguiente se los robaban. Había muchas zanjas y transitaban por ahí diferentes pastores con borregos. Un buen día, un borreguito se cayó en una zanja y lo sacaron mi papá y mi tío. Como nadie lo reclamó, al poco tiempo lo hicieron carnitas. En la fábrica mi papacito nos hizo unos columpios que todos los disfrutamos mucho. Mis hermanas Rocío y Pili estudiaban en el colegio Fontbona, el cual era un muy buen colegio de monjas francesas, pero mis hermanas dicen que muy regañonas. Mis hermanitas sufrían porque veían a mi papá que tenía dificultad para pagar las mensualidades. Yo fui muy amiguera y algunas veces llegaba yo con mi papacito y le decía: «Papi, ¿puedo hacer una reunión con mis amigos? Ellos van a traer música, sándwiches y refrescos». Y mi papacito me preguntaba: «¿Para cuándo, mi hijita?». Y yo le respondía: «Para hoy, papacito». A unas cuantas calles vivían los Muedano, es decir, Elenita Muedano, hermana de mi tío Tino y sus hijos. Yo me llevaba muy bien con Beto y Luis, además de otros 2 amigos de apellido Fitzpatrick. Nos íbamos al bosque de la China a echar competencias en bicicleta, y el que ganaba, más bien el que perdía, tenía que pagar los helados en el Popo, que estaba en la calzada México-Tacuba. Un día fue Elenita, la mamá de ellos, y ellos ya empezaban a fumar. Todos pusieron su cigarro en mi helado. A Elenita la abandonó su esposo. Por lo que ella le dijo a Beto: «Tú eres el mayor de la casa, eres el hombre, así que tienes que dejar de estudiar y ponerte a trabajar para mantenernos». A Beto toda la familia lo quisimos mucho, pues ayudaba a todo el que lo necesitaba. Con un problema de brazos y piernas, pues su mamá no sabía que se tenía que mover en su vientre y el niño no se movió, entonces nació con brazos y piernas doblados. Sin embargo, cuando tuvo que trabajar, fue con sus tíos y le enseñaron a usar las grúas. Al principio las usaba para llevar coches, pero él se especializó en manejar maquinaria, lo cual fue muy bueno para él y tuvo mucho éxito. En ese tiempo fue a vivir con nosotros Martita, nuestra prima. Era una joven muy soberbia y por lo visto desobediente. La llevó su papá, el señor Saltiel. Ella tenía las piernas llenas de moretones, pues su papá le daba bastonazos cuando ella no obedecía. Martita todo lo criticaba y no les contestaba bien a mis papás, por lo que todas nos molestábamos con ella. Un día, ella fue a pedir trabajo a Muebles Briones y a mí me lo dieron primero, después ya entró ella también a trabajar ahí. Con frecuencia nos regresábamos a pie porque no nos alcanzaba para el transporte. En esa época había coches que le llamábamos peseros, los cuales se iban por todo Mariano Escobedo y nos costaban 1 peso. Un día yo vi un coche y le dije a Marta que se subiera. Nos subimos las 2 y al ratito me di cuenta de que no era pesero y ofrecí una disculpa. Les pedí que nos bajaran, pero dijeron que ellos iban por todo Mariano Escobedo y que nos podían llevar. Ángeles conoció a Bacho en una romería y en cuanto lo vio tan alto, se enamoró de él, porque además era muy bien parecido. Decidieron casarse muy pronto. Muy cerca de nosotros vivían unas jóvenes llamadas Gloria, Yolanda y Leticia Peña Celis. Ellas le hicieron una despedida de soltera en su casa a Ángeles.
De bebida pusimos jugo de piña con vodka y a Gloria y Ángeles se les subió. Llegando a la casa, apretaban la pared y ellas mismas decían rin, rin como si fuera el timbre. Fueron muy buenas amigas. Ángeles y Bacho se quisieron casar muy pronto, solo que Ángeles se enfermó del apéndice y se casaron cuando cumplió los 18 años. Todos los que nos casamos en esa época hacíamos la celebración en Clavería, pues ahí era muy cómodo por el patio tan grande que había y lo disfrutábamos mucho. Estuve recordando las aficiones de nuestros papacitos. A mi mamá le encantaba hacer travesuras. Parecía una niña. Algunas veces mi papá se iba de cacería con mi tío Tino, solo por caminar, pues él era incapaz de dispararle a un animal. Siempre le gustó jugar frontón, incluso enfrente vivía un joven llamado Ernesto, que era amigo de Manolo, y tanto mi papá como Manolo iban a jugar frontón con él. También le gustaba el boliche y en alguna ocasión íbamos mi tío Tino, mi papá, algún otro amigo y yo a jugar boliche en Bahía de Santa Bárbara. También a mi papá le gustaba el jai alai. También le gustaba el dominó, el cual jugaba mucho con los yernos y era de los pocos momentos en los cuales fumaba. Mi papá y mi tío Tino seguían con los desayunadores, los cuales le vendían a Sears. Se dieron cuenta que estaban poniendo todos los huevos en la misma canasta, por lo que decidieron que tenían que hacer algo más. Mi tío Tino le dijo a mi papacito que tenía que vender la casa para poner el capital en la fábrica y hacer muebles de oficina. Desafortunadamente, mi mamacita no quiso vender la casa de Clavería. Era comprensible, pues ella nunca había tenido casa propia. Mi tío Tino consiguió otros socios y de esa manera liquidó a mi papacito. En ese momento yo era socia de papel, pues en todas las sociedades tenía que haber 5 socios. Cuando yo tuve que firmar, me negué, pues le dije a mi papá que no lo estaban liquidando correctamente, pero él me dijo simplemente que firmara. Y ahí empezó la ruta amarga de mi papacito. Tenemos que reconocer que mi papá no era bueno para los negocios. Terminaron por tener que vender la casa de Clavería, puesto que incluso mis hermanas ya no tenían el kinder, ya que se habían casado, y claro, en algunas ocasiones vivieron ahí algunos de los hijos de Ángeles y Manolo y Gloria. Años después, mi tío Tino nos invitó a cenar al señorial a Pedro, y después fuimos a su casa, en donde me dijo que efectivamente que yo tenía razón en que no había liquidado correctamente a mi papá. Mi papá no había regresado a España desde niño, así que fue la oportunidad al vender la casa e irse a España. Se fueron con mi suegra, con los señores Carreño y con Mariluz y Lupina. Llegaron a Porrúa, que era la casa de mi suegra, y ahí Mariluz y Lupina estuvieron felices. Dice Mariluz que le prestaban unos suecos para no pisar el cucho y les hacían ricas tortas con un jitomate delicioso. Mi suegra cortaba faldas para todas las jóvenes y mi mamacita las cosía. Después se fueron mis papacitos con los señores Carreño a recorrer varias partes de Europa. Cuando regresaron de Europa, se fueron a vivir a Cuautitlán Izcalli. Ahí me ayudaron a hacer ropa de bebé de marca Gaby B, lo mismo pijamas y camisetas de bebé. El logotipo y la marca fueron diseñados por mi hermana Pilar. Mi suegra me traía ropa de España para las niñas y yo la copiaba. La vendía en París, Londres, Liverpool y el Palacio de Hierro. Mis papacitos cortaban y cosían. Después pusieron casa de huéspedes para estudiantes de la escuela veterinaria, cercana a su casa. Pili y Alberto también se fueron a vivir cerca de ellos. Mi mami era excelente cocinera.
Todo mundo llegaba pidiendo frijolitos de la tía Luchita y no había verdura. Que mi mami no guisara delicioso. Además, hacía gelatinas, rompope, anís y muchas cosas deliciosas. Mi abuelita le enseñó a hacer un delicioso puré de papa y unas torrejas exquisitas. Mi papacito falleció a causa de un cáncer que le dio en los ganglios. Fue una época en que padeció mucho y todos intentamos darles cosas para ayudarlo y hacerle más leve la enfermedad. Al quedar viuda, mi mamacita se fue a vivir algunas temporadas en Puebla con Rosita, en Querétaro con Ángeles, en Tecamachalco conmigo, en Ojo de Agua con Manolo y Gloria. Desde luego que cada uno tenemos una historia en particular. Cuando estuvo viviendo con Rosita, ella cumplió 80 años. Fue una misa en Cholula y una reunión de toda la familia. Era tan traviesa que ese día cogía betún del pastel y a fuerza nos correteaba para embarrarnos. Fue una reunión muy hermosa y estoy muy segura de que ella la disfrutó mucho. Cuando vivió conmigo era tremenda, pues en cuanto oía que llegaba una clienta, me empezaba a llamar mi hijita, mi hijita. Le encantaba que Javier le diera un tequila antes de comer. Le servía media copita de limón y la muestra de tequila. Tuvimos una anécdota muy simpática. Fuimos con el oculista pues supuestamente no veía bien. Javier la cargó para ponerla en el sillón y el doctor le probó varias graduaciones para ver cuál sería mejor. En un momento dado, el doctor le preguntó si le gustaba leer y ella contestó que le gustaba leer el Selecciones. El doctor le dio esa revista. En ese momento no tenía ningún aumento en el aparato y ella dijo: «Con esto veo perfecto». El doctor y yo nos sonreímos y le pedí que me diera unos lentes para vista cansada. Cuando vivió en Puebla, en una ocasión Alberto, al contemplar una procesión dijo: «En la procesión del Padre, seguro va a estar tu mamá». Y estuvo en lo cierto. Mi mamá venía con palmas y del brazo del sacerdote. Le gustaba tomar un té de lechuga para dormir y las marchantas del mercado incluso le regalaban sus lechugas. Cuando estuvo con Manolo y Gloria, yo tengo mucho que agradecerle a Gloria, ya que la llevaba al seguro social a la hora que le correspondía. Con Ángeles sé que la pasó muy bien, pues todos la cuidaban, le platicaban y la querían mucho. Posteriormente estuvo en una casa de reposo. Ahí la visitaban Manolo y Gloria y le encantaba que la llevaran a ver a diferentes parientes. Ángeles y Rocío, cuando una, cuando la otra. La llevaban al restaurante, al cine y a comprar todo lo que se le antojaba. Carlos también la visitaba y le compraba todo lo que le pedía. Cuando me tocaba a mí, yo procuraba cortarle las uñas de los pies y manos, cortarle el cabello y llevarla a pasear. Alberto y Pili no pudieron visitarla, pues en esa época vivían en Ciudad Juárez. Esto no es el final de la historia, puesto que cada uno de mis hermanos tendrá una versión adicional que contar.